tenemos a Carlos Guzmán. Bueno, como les habíamos mencionado, hace un enlace hasta la Ciudad de México. Se encuentra por ahí precisamente gran investigador, director de CIFEAC en la República Mexicana, también representante de MUFON en la República Mexicana, Carlos Guzmán, y autor de muchos libros muy interesantes respecto al fenómeno OVNI. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Velados. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Nuevamente, muchas gracias por este llamado. Es para mí un gusto volverlos a escuchar y ponerme en contacto con tu gran público de Los Desvelados. No, al contrario, gracias por estar con nosotros nuevamente, Carlos. Y bueno, en la charla anterior nos habías dejado picados con un caso muy interesante que muchos tal vez no sabíamos, del primer contactado en México, ¿no? Que no sé, podríamos pensar nosotros en Salvador Villanueva, pero mencionas tú que es otra persona la que vivió una experiencia de contacto y que ya nos explicaste qué significa tener contacto con seres extraterrestres, ¿no? Sí, efectivamente, en cuanto a lo que mencionas, hay otra persona con anterioridad, pero no por mucho, eso es cuestión de meses. Hay que recordar que la experiencia de Villanueva se llevó a cabo en agosto de 1953, prácticamente hace 62 años, y la experiencia de la cual yo empecé a hablar en la ocasión anterior de Antonio Apodaca ocurrió también en el 53, pero 3 meses después. Ocurrió en el mes de octubre. Entonces son unas experiencias, uno, muy similares por la fecha de ocurrencia. Sí. 2, muy similares por la descripción misma de los seres que tanto tuvo contacto Villanueva, como de los seres con quien tuvo contacto este ranchero de Jalisco, Antonio Apodaca. Y había yo comentado que esta historia, tanto la de Villanueva como la de Apodaca, la dio a conocer un periodista que pues ya no está con nosotros, que fue Manuel Gutiérrez Balcázar, pero que en aquella época, debido a que el tema pues era un tema difícil de abordar, que ahora también, a pesar de que han pasado muchos años, pero sí, pienso que en aquel entonces muchísimo más, pues el tema siempre se ha prestado a burla. Claro. Entonces, de tal manera que este periodista, y hacíamos una mención que ojalá alguno de los desvelados pudiera tener parentesco, que hubiera conocido a este periodista y que nos pudiera dar algo más de su biografía, de Manuel Gutiérrez Balcázar, porque en esa época, cuando sacó sus artículos periodísticos dominicales, pues exclusivamente él se escribía con un seudónimo que era MGB. Entonces, pues nadie sabía que el verdadero nombre hasta muchísimos años después. Sí. Entonces, resulta que este periodista da a conocer la experiencia primero de Villanueva en una serie de artículos, y esos artículos caen en la mano precisamente de Antonio Apodaca. Antonio Apodaca se ve sorprendido. Hay que recordar, Víctor, que estamos hablando del año de 1953. Claro. Son 60, 61, 62 años, que ahorita voy a mencionar porque es extraordinaria también la experiencia de Apodaca, y que tiene una similitud muy grande con Salvador Villanueva. Y una de las hipótesis que yo he pensado a este respecto es que a lo mejor ambas historias es una misma. A lo mejor ambas historias es una consecuencia de la otra, pero con otro nombre. ¿Cómo? Entonces, o sea que puede ser la misma. Desafortunadamente estamos ante el hecho de conjeturar y simplemente no podríamos saber exactamente la verdad, porque pues la verdad ya en estos momentos está en otra parte del universo con el periodista Manuel Gutiérrez Balcázar, pero pues, yo espero que algún día sepamos, por una parte, porque Villanueva sí existió. Villanueva yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando era adolescente. Por ahí alguien me dijo
que tenía un taller en la Avenida de los Misterios, sí, al norte de la Ciudad de México. uh-huh. Y como adolescente dije, por recorrer, al igual que ahora, la Avenida de los Misterios son muchísimas cuadras, Claro. porque lo único que me dijeron es un taller mecánico y están en los Misterios. Bueno, pues fíjate, curiosamente, en aquel entonces, Ajá. como niño, como adolescente, dije, pues ni modo, me voy a emprender la búsqueda y voy a empezar desde el número 1. Ajá. Pues curiosamente, a la segunda cuadra, encontré el taller de Salvador Villanueva Medina, y ahí pues fue cuando yo lo conocí, y bueno, posteriormente, gracias a Jorge Reicher, quien tenía un contacto muy estrecho con Salvador Villanueva, tuve la oportunidad de ya conocerlo más ampliamente, más profundamente como persona, como ser humano, en varias ocasiones que Jorge Reicher me invitó a su casa, cuando a su vez invitó también a Salvador Villanueva a comer, a cenar. Bueno, me regreso a la historia de Apodaca, contactado de Antonio Apodaca. Ajá. Bueno, resulta que entonces Antonio Apodaca, un ranchero del estado de Jalisco, recibe de parte de algunos de sus familiares, porque sus familiares les había contado la experiencia de Salvador Villanueva, y esos familiares, al saber que él tenía interés en esta cuestión de nueva de los contactados, porque hay que recordar que apenas habían pasado 5 años de iniciarse lo que se ha calificado como la época contemporánea de los ovnis. ¿Por qué? Porque en 1947 es cuando hay el famoso estrellamiento de Roswell, y bueno, ya empieza ahí surgir el gran masivo número de reportes ovni. Entonces habían pasado exclusivamente 5 años. 5 años, y Adamski creo también salió por esos años, ¿no? También. Perdón, ¿no te escuché? Que Adamski también salió más o menos por esos años, un poquito antes de Salvador. Efectivamente, entonces Adamski tenía cuando mucho un par de años, creo que Adamski empezó por ahí del 50, 51, ¿no? Ajá. Y aquí hay otro también paralelismo, que bueno que lo mencionas, porque Adamski refiere a seres también muy similares a los que describe Villanueva, muy similares a los que describe Antonio Apodaca. Y aparte que fue a Venus, también fue a Venus, como mencionaba Apodaca y Villanueva. Sí, ambos, aunque déjame decirte que Salvador Villanueva, en las ocasiones que yo tuve la oportunidad de estar con él, dice, yo en realidad, yo le puse Venus al planeta cuando yo escribí ya mi experiencia, que salió un librito de yo estuve en el planeta Venus. Ajá. Dice, en realidad yo le puse Venus porque pues se me ocurrió, pero yo no sé, me decía Villanueva, yo no sé si realmente estuve en el planeta Venus o estuve en otro planeta, o simplemente estos señores me hicieron creer a una experiencia que no viví, pero que me transmitieron y que me hicieron que yo creyera. Lo cual, mira, esta situación de posibilidad que Villanueva vislumbraba, pues no está totalmente disparatada, ¿no? Porque a su vez, y nosotros ya a estas alturas pues sabemos precisamente que es una de las tantas hipótesis que los investigadores de OVNI dicen, pues es que en realidad lo que transmiten es una cuestión mental y nada de que han viajado a otro planeta, ¿no? Pero bueno, dejamos ahí esta cuestión hipotética de que si viajó o no viajó, de que si fue una transmisión mental, pero cuando menos Villanueva admitía esa posibilidad, ¿no? De que algo... En el caso de Adamski, él siempre afirmaba directamente que no, que había sido Venus y Venus y Venus. Y de hecho... Déjame hacer la pausa, vino a México, Carlos, un segundito, déjame hacer la pausa y ahorita regresamos. Continuamos con Carlos Guzmán. Está con nosotros vía telefónica Carlos Guzmán, investigador del fenómeno OVNI, autor de varios libros muy importantes dentro de la ufología en México. Carlos, te quedaste precisamente cuando llegó Adamski a México
y me imagino que se encontró con Salvador Villanueva. Sí, efectivamente, te comentaba que mi amigo, que en paz descanse, Jan O'Ree, un inglés que radicó en México, resulta que, viene Adamski, hace contacto con Jan O'Ree, y Adamski conoce a Villanueva. La percepción que me contó Villanueva era de que Adamski realmente había querido sacarle cuestión de su experiencia al mismo Villanueva, uh-huh. Y que debido a esto que él notó, pues prácticamente él permaneció en una forma callada, en una forma parca, porque sentía que simplemente quería información Adamski para su mismo caso, ¿no? Fusilársela después. Pero bueno, es un hecho que dos grandes contactados ahora sí que de la ufología mundial se encontraron en México. Entonces, bueno, regreso al caso de Apodaca. Claro. ¿Por qué es extraordinaria entonces este caso? Uno, porque decía que prácticamente, y de hecho ocurren en el mismo año, por diferencia de meses. Ajá. Y bueno, la experiencia de Antonio Apodaca nunca se publicó en forma de libro, sino que se publicó en una serie de artículos posteriores, desde luego cuando salió la experiencia de Villanueva. Ajá. Y este ranchero, y la experiencia es la siguiente. Resulta que trabajando en su rancho, un buen día, dice que este ranchero que pues ve una nave, una nave y en su rancho. Esto ocurre el 9 de octubre del referido año de 1953. Dice que él estaba trabajando, me refiero a la nota periodística, ¿verdad?, que escribió Balcázar. Claro. Dice que él estaba trabajando en su huerto y junto con otros dos peones, y que de repente pues vieron un objeto circular a su lado. Aquí hay que tener en cuenta que en ningún momento la experiencia de Apodaca se refiere, vi un platillo volador. Hay que recordar que la primera grande oleada que tuvo México fue en 1950. Ajá. En marzo del 50. En ese entonces ya, sí, periodísticamente los periódicos le empezaban a llamar a estos serie de objetos desconocidos plato volador. Creo les decían platívolos también, ¿no? Y referida a la experiencia de Apodaca, simplemente dice, vi un objeto circular a su lado que iba descendiendo como una pluma en el aire. ¿Cómo caen las plumas en el aire, puesto que no tienen un gran peso? Pues una pluma en el aire cae en un vaivén. Si recuerdan, si alguien se sube a una casa de un segundo piso, o inclusive de menos, y deja caer una plumita, la plumita va cayendo como péndulo, ¿no, Víctor? Claro, se va de izquierda a derecha, se va moviendo, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, pues este hecho lo subrayo, como el hecho del objeto circular, sí, a su lado, y subrayo la plumita en el aire. ¿Por qué? Pues porque resulta que tenemos una gran cantidad de reportes de avistamientos donde los testigos dicen, el ovni iba volando, de repente se detuvo y empezó a bajar, descendiendo como si fuera un péndulo de un lado hacia el otro. No relatan los testigos que el objeto bajara en una forma vertical. Ajá. Como los famosos aviones, como un helicóptero, claro, o como los famosos aviones estos ingleses, los Harry, que despegan en forma vertical. Uh-huh. Bueno, y aquí viene otro hecho los cuales a mí, esta experiencia a mí me fascina, porque, claro,
al ser 1953 nos da muchos detalles de cómo es que este ranchero describió, pudo haber inventado, si es que lo hizo, ¿verdad? Claro. O realmente vivió esa Una experiencia. Bueno, pues dice el ranchero que el miedo los paralizó, porque también está hablando por sus dos piones, y mientras los dos tripulantes baja la nave y refiere que estos dos tripulantes son personas bajitas, en donde se acercan lentamente hacia ellos. Ajá. Antonio Podaca le da miedo y como buen ranchero pues traía su pistola al cinto, ¿no? Okay. Entonces dice que por un momento estuvo a punto de sacar la pistola y dispararle. Sin embargo, en ese momento los hombrecitos, porque refiere que más o menos la estatura era como de 1.20, Ajá. y curiosamente Villanueva refiere que también la estatura es de los seres que él contactó en el camino a Ciudad Valles, también era de 1.20. Entonces los hombrecitos, al ver que a Antonio Podaca estaba acercando la mano a la funda de la pistola, levantaron la mano y le hablaron en un perfecto español que no le harían daño y que eran amigos, ¿no? Según refiere la crónica de Gutiérrez Balcázar, que este Antonio Podaca pues es un ranchero alto, 1.82 de estatura. Sigue la descripción de Antonio Apodaca y dice que los trajes de estos dos pequeños estaban ceñidos a las muñecas y a los tobillos. Ojo, ceñidos a las muñecas y a los tobillos. Y parecían estar hechos de un material como de pana, pero asómbrense, de color gris. ¿Por qué no café? ¿Por qué no verde? No, de color gris, ¿no? Un color que, bueno, en años posteriores va a ser una forma repetitiva para los famosos grises, ¿verdad? Bueno, refiere a Antonio Apodaca que su pelo era ondulado y platinado. Y de la misma manera, bueno, Villanueva y el mismo Adamski refieren pelo rubio. A los hombros. Largo, ¿verdad? Que inclusive lo largo del pelo cae hasta los hombros. Y apunto otro hecho que se obtuve de estas crónicas olvidadas de Gutiérrez Balcázar. Describe el ranchero que llevaban un cinturón ancho, pero no solamente un cinturón común y corriente, su rayo. El cinturón es ancho. Para un pues especie de traje en forma de mameluco y los seres de 1.20 de estatura, no, el ranchero dice un cinturón ancho y además que emitía destellos muy intensos. ¿A qué ranchero en 1953 se le va a ocurrir? Pues era un cinturón muy ancho y con destellos. Digo, bueno, ya estamos aquí rayando, a lo mejor muchas personas dicen, ¿sabes qué? Pues si hubo muchas ciencia ficción con Julio Verne, que escribió sus grandes novelas muchísimos años antes que este ranchero, pues digo, no a lo mejor cualquier otra persona pues también pudo haber tenido una gran imaginación. Pero bueno, y resulta que ahorita trae a mi mente este hecho de que Villanueva refiere también que estos seres tenían un cinturón. Y revisando los casos de seres vistos, aquí tengo yo en México un registro de un ser que vieron unas personas de la construcción en Iztapalapa hace muchos años, y este caso lo tengo referido en mi libro de Galería Extraterrestre. Deja hacer la pausa, Carlos, nuevamente, y ahorita nos comentas de este caso que está en tu libro. Continuamos con Carlos Guzmán, que está con nosotros vía telefónica, comentándonos este interesante caso. Nos estabas mencionando que hay una descripción semejante al caso de precisamente de esta persona Apodaca en tu libro, ¿no? Que tienes ahí en el libro. Sí, bueno, son dos relaciones, ¿no? Una, hay una descripción del cinturón
que describe Apodaca de que traían estos seres. Y yo tengo un registro de un hecho que le ocurrió a dos trabajadores de la construcción hace muchos años en el área de Iztapalapa. Ellos estaban, trabajando en una casa, colocando sus ladrillos en una planta alta, y resulta que ven a un ser en la calle. Estos lo ven desde arriba, estos dos trabajadores de la construcción. Y hay que recordar que hace 50 años, pues Iztapalapa es una parte de la Ciudad de México, claro, que no se encontraba tan habitada, sí, y tan densamente poblada como ahora. Entonces era la última parte de la ciudad que hace 50 años estaba, ¿no? Uh-huh. Y refieren los trabajadores de la construcción que en el momento que el ser se ve descubierto, se ve observado, su mano la acerca a un cinturón también, y en el momento que él acerca su mano al cinturón, el ser prácticamente sale disparado hacia arriba y desaparece, ¿no? Bueno, entonces ahí hay otra relación de que el cinturón referido en este tipo de experiencias, cuando ven a un ser, entre comillas, extraterrestre, el cinturón es un instrumento para ellos. Claro. Un instrumento de transportación, de navegación, no sé, ¿no? Claro. Bueno, entonces, continúo con la experiencia de Antonio Apodaca. Bueno, los pequeños seres se acercan a él, le hablan en perfecto español. En ese entonces, dice el ranchero, pues, pensó que eran aviadores, que eran americanos, pilotos, estadounidenses, uh-huh. que eran inclusive europeos, y que bueno, que en esos momentos pues la tecnología ya había avanzado mucho y que llegaban con su nave a cualquier parte del mundo, y en esta ocasión pues le tocó ahí que esta nave bajara en su rancho. Bueno, entonces empieza la conversación y ya en una forma amable, pues nosotros como mexicanos tenemos el virtuosismo de ser hospitalarios, y dice, bueno, pues pasen a mi casa, les voy a enseñar mi rancho. Pasan a la casa, y en esos momentos que estos dos seres ya prácticamente estaban platicando con Apodaca, ajá, pues los perros, porque bueno, pues, en la provincia, claro, es muy común tener pues, todos los animales que pudiera tener un rancho, ¿no? Y los perros no pueden faltar. Entonces los perros empiezan a ladrar y a ladrar y a ladrar. Y aquí quiero subrayar este otro hecho, porque el hecho de que los perros ladren precisamente obedece en muchas circunstancias, uno, pues por una parte los desconocidos, ¿no? Dos, a que en un momento dado, hay que recordar que nuestra fuerza auditiva, en este caso, no es tan sensible, tan poderosa como la de los canes, que ellos perciben unas frecuencias muchísimo más altas que nosotros. Entonces aquí en la nota periodística se refieren que los perros ladraron. Bueno, llego a la parte donde ya estando cerca de estos seres, Antonio Apodaca, y aquí agárrense desvelados, porque viene otra increíble sorpresa de este relato. A ver. Observa sus ojos. Antonio Apodaca observa los ojos de estos dos seres y dice que eran muy parecidos a los de los gatos monteses. Ajá. Uh-huh. Y cómo tienen los ojos los gatos monteses. Ajá. ¿Cómo es la pupila? ¿De qué color es? Ajá. Bueno, y refiere, ya observándolos de cerca, sí, que el color de su piel es de color marfil. Muy interesante, nuevamente, para subrayarlo. Claro, que llegándole a él blanco. refiere que pues ese tipo de color de piel nunca la había visto. Bueno, pues empieza a cruzar por su mente
después de que les enseña el rancho, porque los lleva y pues les enseña las vacas y las gallinas y los puerquitos, etcétera, y dice que los seres estos se ven un poco extrañados, pero hay una característica de que al mostrarle los distintos animales de la ranchería, los seres muestran distanciamiento, no se acercan a los animalitos, como si sintieran temor de los animales de un rancho, ¿no? Entonces es ahí otro factor que dice, ay, bueno, y este ranchero cómo inventó todo eso, ¿no? Claro. O a menos que lo hubiera inventado, como dije, pues Manuel Gutiérrez Balcázar, y dijo, voy a hacer una historia y yo invento, ¿no? Claro. Y voy a hacer el Julio Verne de los años 50 de México. Pero pues hay muchos hechos que solamente los vamos a conocer cuando estos ocurrieron después del 53, después del 55, después del 60, de las características de los ovnis. Cierto. Entonces, bueno, empieza la cabeza de Antonio Apodaca a decir, pues como que estos no son de la Tierra. Y en eso le contestan, efectivamente, dicen, nosotros no somos de este planeta, somos de otro planeta. Y pues, pues muchas gracias por tu hospitalidad. Los acompaña a la nave, pero en esos momentos Apodaca empieza a pensar, ¿y si me invitaran a ir con ellos? Y los veros les dicen, oye, te invitamos a dar una vuelta. Aquí hay una serie también de hechos que, bueno, ahora vamos a ponernos del lado de los escépticos, ¿no? Vamos a ponerlos del lado de que, pues, este tipo de historias se desvirtuaría en el hecho de que, pues, ¿qué interés pueden tener esos seres que están mucho más adelantados que nosotros a invitar a dar una vuelta, paseo a esos seres de la Tierra que están sumamente atrasados? O sea, ¿cuál es el interés, no? Claro. Entonces, bueno, se sucede que lo invitan, pero aquí nuevamente vienen las descripciones que a mí me dejan frío. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo es que Antonio Apodaca describe la acción de viajar en ese objeto circular a su lado? Bueno, pues resulta que entonces se sube a la nave y resulta que en fracción de segundos, de acuerdo a la crónica periodística, dice que observa enfrente de a un cuarto que lo metieron con una especie de ventana. Fíjate, no dice televisión, porque hay que recordar que precisamente aquí la televisión en México comienza también en esos años. Claro. La televisión no es muy popular. En el 50 al 53 sí ya existía, pero pues la televisión solamente la tienen en aquella época las familias con recursos económicos grandes. Claro. Bueno, y él describe entonces ya en la nave que en fracción de segundos se encuentra en el espacio, que ve a través de una ventana de la Tierra y que él no siente que se viaje a velocidad, que simplemente de repente ve la copa de los árboles y de repente pues ve el planeta Tierra con los grandes océanos, y en esos momentos dice él que en la ventana ve una nave de tamaño descomunal. Pues una nave nodriza. Claro. Una pequeña nave exploratoria que baja a la Tierra con dos seres, pero que en alguna parte a distancia de la Tierra está esa nave nodriza, y es engullida esta pequeña nave por esa nave nodriza. Gigante. Déjame hacer la pausa, Carlos, y ahorita nos sigues platicando qué sucede cuando entran a esta nave gigante. Continuamos con Carlos Guzmán. Está con nosotros vía telefónica Carlos Guzmán, autor de muchos libros muy importantes dentro de la ufología en México, y bueno, pues dándonos un pequeño y breve síntesis de la experiencia de Antonio Apodaca, que podría ser uno de los dos primeros contactados en México. Y te quedaste precisamente cuando entra esta nave donde él iba a una nave más grande, que podría ser una nave nodriza.
Sí, efectivamente, Víctor. Bueno, la descripción del artículo dice Antonio a través del periodista Balcázar que ya en la nave grande, en la nave descomunal, él dice que ve en su interior varios corredores, fíjense bien, corredores, ¿no? Abovedados y semicirculares. Qué curioso, ¿no? Años después, por ahí de 1965, pero pues prácticamente 13 años después, sí, vamos a ver nosotros ya en las series de televisión, sobre todo la primera serie, la gran serie de Viaje a las Estrellas, okay. Pues precisamente, ¿no? Que este tipo de naves son con una gran cantidad de corredores y con una gran cantidad de puertas, de cuartos semicirculares. Ajá. Entonces dice que ya estando en la nave, bueno, él escucha cómo hablan estos seres, pero curiosamente ya cuando refiere que cuando está en la nave grande, dice que ve a otros seres parecidos a los que él fue los que contactó. Sin embargo, estos otros seres ya eran más grandes, más dice simplemente pues por el aspecto que eran más grandes. Ajá. Y que el idioma, o cuando menos pues lo que escucha hablar, que a él le sonó muy fuerte y brusco la forma en que hablaban. Ajá. Bueno, y aquí hay otro hecho extraordinario, que cuando él se introduce en la pequeña nave, dice que cuando ya está adentro, que la nave hacia afuera ve como si fuera transparente. Transparente, ¿qué tal? Como si fuera un campo. Bueno, pues muchos de los que han dicho Ajá. que han viajado en una nave extraterrestre, precisamente refieren lo mismo, pero muchos años después. Inclusive, algunos de los abducidos, como este famoso leñador. Travis, Walton Travis. Exactamente, Travis, se me estaba olvidando el nombre. Ajá. Él en su experiencia refiere que la nave a la que entra era como si fuera algo transparente. Bueno, pues aquí lo refiere, pero ¿de dónde sacó Apodaca o de dónde sacó Gutiérrez Balcázar en 1953 lo que íbamos a saber en años posteriores? Claro. A través de esas narraciones de esos abducidos que se iban a ocurrir en muchos años posteriores. Bueno, y refiere a Apodaca que ya estando ahí en la nave madre, en la nave grande, los extraterrestres o estos seres le ofrecen de comer. Pero pues desde luego no le ofrecen una comida aquí de su sopita, su tortillita, ¿verdad? Sino de que 3 tiempos. Les ofrecen de comer a este Apodaca alimento, pero en pasta. Dice que como si fueran los alimentos en forma de pastosa. Y esto me refiere nuevamente, ¿cómo es que los primeros o cómo es que los alimentos de nuestros astronautas están fabricados? Pues están fabricados con formas compactas, con tipo galletitas, pero también tienen alimentos que están envasados en envases tipo de pasta dental, pastosos, obvio. Cuando no hay gravedad tenemos que hacerlo no en forma líquida, porque al no haber gravedad pues la comida estaría flotando y lo que se produce pues son las galletitas y los alimentos en forma de pastas para que uno vaya oprimiendo el envase de una pasta dental y vaya saliendo el alimento, ¿no? Entonces, ¿de dónde y cómo se le ocurrió a este ranchero, a Balcázar, en 53 esos aspectos que todavía van a pasar muchos años para que las misiones espaciales permanecieran algunos días en el espacio y los astronautas tuvieran necesidad de alimentarse en el espacio? Porque creo que recordar las primeras naves pues eran simplemente ir y venir, ¿verdad? Claro, creo Salvador Villanueva también mencionaba que había comido, ¿no? En su experiencia.
Sí, que le habían ofrecido, ¿no? Ajá. También de comer. Entonces, bueno, ahí hay otra similitud, ¿no? Y lo que él refiere que cuando estuvo tanto en la nave pequeña y en la nave grande, Sí. dice que él no sintió movimiento alguno. Simplemente veía a través de esa ventana, Sí. a través de esa pantalla que le llamaba, pues veía pasar imágenes y ahí estando en esa ciudad, porque dice que bueno que luego una nave pequeña se posa en la altura de un edificio y que de ahí tiene la oportunidad de observar esa ciudad extraterrestre, en donde dice que todos los edificios brillaban, y es la misma referencia que Villanueva nos da, que ve que esa ciudad a la que lo llevan o esa ciudad a la que cree que visitó, brillaban. Y ve también, estando en las alturas, puesto que se posa la nave en un edificio con cierta altura, refiere a Apodaca, que ve muchos objetos pasar muy velozmente, ojo, en formas ovoides, redondas, alargadas, en forma de pera, esféricas, como con cúpulas de una iglesia, Ajá. como con globos luminosos. ¿De dónde sacó en 53 la tipología que años después se iba a recabar en cuanto a que los objetos reportados, los objetos desconocidos, pues tienen una gran cantidad de formas? Ajá. Otra sorpresa, ¿no? Ajá. Bueno, pues aquí llegamos a una pequeña conclusión porque Ajá. pues los relatos siguen, ¿no? Que realmente esta experiencia de este Antonio Apodaca, Claro. que desde luego no se vuelve a producir, ¿eh? Es una única experiencia y aparentemente hasta lo que los artículos periodísticos que tengo yo en mis manos, que me fueron dados muy gentilmente por el fundador de CISEAC, Jorge Reicher-Brauer, mi amigo, que pues gracias a Dios todavía vive, tiene 84 años de edad, me heredó. Bueno, pues es una experiencia en donde así en una primera conclusión, claro, va a decir mucha gente, dice, bueno, pues Carlos Guzmán ya está aceptando la experiencia. Ajá. Yo estoy aceptando la experiencia, pero desde el punto de vista de esas extraordinarias similitudes Ajá. que vamos a encontrar con otros abducidos en otros casos y en otras partes del mundo. Más adelante. No estoy diciendo que la experiencia de Apodaca y que la experiencia de los otros abducidos sea real. Simple y sencillamente estoy diciendo que hay una gran cantidad de coincidencias. Pero, así, una conclusión a priori, Claro. bueno, podemos nosotros resumir que hay una gran cantidad de detalles, sensaciones, sentimientos, descripciones y admiraciones de un auténtico ranchero del año del 53, apenas de la mitad del siglo pasado, de donde sacó todas esas situaciones de descripción de volar en una nave donde no se siente nada, de ver a través de la transparencia de la nave, de ver a través de una ventana, esas situaciones que solamente se podrían ver y que vimos. Hay que recordar que el primer Sputnik fue por ahí del 57. Más o menos. Y que la primera nave, tanto rusa como norteamericana, pues básicamente fue en 1960. Ajá. Y que empezamos a ver esas descripciones que hacían los astronautas cuando ya estaban orbitando la Tierra. Déjeme hacer la pausa, Carlos, nuevamente regresamos. Interesante, ¿no? El relato de Antonio Apodaca a través de Carlos Guzmán. Continuamos con Carlos Guzmán. Está con nosotros en esta noche, pues compartiendo la historia precisamente de Antonio Apodaca. Una historia muy interesante, sobre todo muy parecida, como mencionas, a la de Salvador Villanueva, con simplemente meses de diferencia. Y bueno, pues da muchas especulaciones, muchas ideas respecto a lo que pudieran ser estos dos relatos. En este caso, pues tú conociste personalmente a Salvador Villanueva, ¿no? Y me imagino que te platicó su historia también.
Y en el caso de Antonio Apodaca, pues no sabemos o no sé si alguien lo conocería aparte de Manuel Gutiérrez Balcázar. Sí, pues Manuel Gutiérrez Balcázar sabría realmente la verdad de estas dos historias, qué tanto quizás fue alguna cuestión inventada de Salvador Villanueva, porque yo sí creo que Salvador Villanueva tuvo alguna experiencia, pero en sí ya la totalidad de la experiencia a lo mejor no. Sin embargo, pues en alguna otra ocasión hablaremos de esos aspectos coincidentes con otros casos de contactados alrededor del mundo y sobre todo situaciones que en 1953 todavía la ciencia no alcanzaba. Entonces, ojalá y en alguna otra ocasión más adelante haya oportunidad de hablar de este caso de Salvador Villanueva. Uh-huh. Y bueno, para concluir la parte esta de Antonio Apodaca, quiero yo mencionar y remarcar que la descripción, porque acabo de encontrar las líneas donde textualmente refiere Antonio Apodaca, que una vez estando a bordo de la nave, refiere que aquel aparato, y siempre dice nave y aparato, jamás dice platillo volador, porque a su rancho y con una escasa educación primaria, pues un ranchero que iba a saber y a pensar de platillos voladores. Entonces dice que aquel aparato, a pesar de su aparente consistencia, era transparente. Uh-huh. Y aquí nuevamente tenemos una gran cantidad de casos en donde fotografías que se toman de estos objetos parecería como si fueran transparentes, pero por otra hay una descripción de esos también abducidos en otras partes del mundo donde dicen que la nave era transparente. Y dice Antonio Apodaca, la luz pasaba a través de sus paredes y la parte que quedaba enfrente era como si fuera de cristal, pues se veía perfectamente a través de ella. No está diciendo que es una televisión, no está diciendo que es un cinematógrafo, simplemente lo está remitiendo esa experiencia, está explicando esa experiencia a lo que él conocía en aquel entonces. Uh-huh. ¿Qué conoce? Bueno, pues un cristal transparente. ¿Qué conoce? Pues una ventana. Uh-huh. Entonces dice que se podía ver perfectamente como un cristal, pero también hace referencia que dice que se ve brillante y que la luz pasaba a través de las paredes. ¿A qué nos pensando o tratando de amoldar lo que conocemos ahora uh-huh. a esa descripción? Pues es la luz LED, que es sumamente brillante y que en momentos determinados una habitación iluminada con esta tecnología de energía, pues es una luminosidad tremenda, tal y como lo relata Antonio Apodaca. Él dice en su descripción, porque él escribe la experiencia a Gutiérrez Balcázar basado en que Gutiérrez Balcázar sacó a la luz, escribió la serie de artículos de la experiencia de Villanueva, y de esa manera Antonio Apodaca se siente animado a escribirle a Balcázar. Claro. Y dice, bueno, pues es que yo nunca me he subido a un avión, jamás me imaginé que se sintiera tan suavecito. Y esta afirmación, bueno, coincide, repito, con las de otros contactados que describen en su vuelo la misma sensación, que no sienten la aceleración o el incremento de la velocidad, y que pues son sensaciones extraordinarias de estos contactados que van a remitirse a una similitud. Claro. Y esa similitud es lo valioso, porque si nosotros consideramos que el método de la ciencia es precisamente encontrar fenómenos que puedan explicarse a través de la repetitividad del hecho, pues entonces estaremos ante la posibilidad de sacar conclusiones. Y bueno, cuando menos esas conclusiones, para terminar de este caso, es
simplemente que hay similitudes, simplemente que pues a lo mejor sí pudo ocurrir y por lo tanto aquí pues nos situamos ante el hecho de que dos son los que en México podría decirse son los primeros contactados mexicanos. Salvador Villanueva Medina, porque ocurrió su experiencia en agosto del 53, y Antonio Apodaca, porque ocurrió también en el mismo año, 3 meses después. 3 meses después. Pues aquí lo que quedaría es nuevamente hacer la invitación, que lo que habías mencionado en el programa anterior, si alguien conoció a Manuel Gutiérrez Balcázar, es algún familiar o fue algún amigo, que se pudiera contactar con nosotros, ¿no? Para que nos diera más detalles respecto a su trabajo que él realizó por muchos años en el periódico y ver qué más información hay respecto, pues, a lo que él pudo haber investigado respecto a estos dos casos, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente, porque Manuel Gutiérrez Balcázar, pues yo creo que fue quizás el primer periodista que más se abocó a escribir, a investigar del tema OVNI en los años 50 y en los años 60. Ajá. Todavía yo tengo dentro de las investigaciones que he realizado en la Hemeroteca Nacional de México, he encontrado algunos artículos escritos sobre el tema, pero escritos ya por ahí del año de 1965, y seguía escribiendo con el seudónimo de MGB, Manuel Gutiérrez Balcázar, y ojalá pudiera haber algún familiar, persona que conoció a este periodista o algún conocido que pudiera conocer a su vez, si es que tuvo descendencia, pues sería sumamente interesante que nos pudiese hablar de su papá, de su tío o de su abuelo, ¿verdad? ¿En qué periódico sacaba estas historias? Este periódico lo sacó en el Novedades. Novedades, ok. Que bueno, pues ya es un periódico que ya desapareció también, ¿verdad? Del periodismo en México, pero tuvo su época. Claro, pues el tiempo es el que se nos va, pero queda ahora sí que en el tintero la situación de los abducidos, que también es otro tema muy interesante. Sí, efectivamente, bueno, ya el tiempo se nos fue y bueno, yo tenía algunos puntos, quizás para alguna otra ocasión hablar de los abducidos. Sí. Voy a referirme a una definición exacta de qué cosa es lo que debemos de entender por abducido. Okay. Voy a hacer alguna referencia a los distintos tipos de abducciones. Quiero hacer referencia también a las características que pueden tener estas abducciones. Voy a hacer referencia, quizás más adelante si hay oportunidad, a los distintos métodos que se tienen para estudiar a estos abducidos. Claro. También pues quiero mencionar las características que sufren estos abducidos cuando su experiencia finalizó, cuando ha pasado ya cierto tiempo, meses, años, qué cosa es lo que sienten estos abducidos. En fin, hay... Sí, es un tema muy extenso. Temas que tocar también. Y por ahí pues hablaremos también, curiosamente, que he tenido yo la oportunidad de estar con una de las personas que escucha tu programa de los desvelados, con una persona que llamaremos Leticia, del cual de aquí le mando un gran saludo y le agradezco mucho que me haya permitido conocerla y conocer la experiencia, y bueno, si hay oportunidad más adelante hablaremos sobre este caso de Leticia, una contactada en nuestros días. Mira, pues Carlos, yo te agradezco mucho por estar con nosotros. ¿Cómo los desvelados pueden enviarte algún mensaje si desean compartir alguna información contigo? Sí, desde luego, pues por ahí está mi página de Facebook, que tecleen Carlos Guzmán Rojas, que me pongan un mensaje y pues yo con mucho gusto me pondré en contacto con ellos. Eso sí, les digo que sean pacientes porque no consulto mucho esta página de Facebook, la consulto pues cada semana más o menos, y el cual si hay algún interesado pues le agradeceré mucho su correo, su petición de entrar en contacto con él, con ella. Perfecto, Carlos, te agradezco mucho por estar con nosotros en esta noche. Un abrazo y seguimos en comunicación contigo, Desde luego, Víctor, y muchas gracias. Saludos a todos los desvelados. Muchas gracias a Carlos Guzmán. Vamos a la pausa. Regresamos con más del programa de Los Desvelados.